La gente no acepta a los madres que beben mucho vino, que gritan a sus hijos y les llaman capullos. Te entiendo, yo también lo hago. Podemos aceptar a un padre imperfecto. Hay que asumirlo. La idea de buen padre se inventó hace como mucho 30 años. Hasta entonces se esperaba que los padres fueran silenciosos, ausentes, poco fiables y despreocupados. Podemos decir que queremos que sean diferentes, pero a un nivel muy básico los aceptamos. Los queremos por sus imperfecciones. Pero la gente no acepta en absoluto los mismos defectos de las madres. No los aceptamos estructuralmente ni tampoco espiritualmente, porque el fundamento de ese rollo judeo-cristiano es María, la Madre de Jesús, que es perfecta. Es una virgen que ha concebido un hijo, al que apoya incondicionalmente y cuyo cadáver abraza cuando muere. Pero el Padre no está, no fue noche al polvo. Dios está en el cielo. Dios es el Padre, pero Dios ni siquiera se digna aparecer. Pero tú tienes que ser perfecta, porque Charlie puede ser mayor mierda y no importa. A ti siempre te juzgarán con criterios diferentes, más estrictos. Y es una puta mierda, pero así son las cosas.